Hoy nos adentraremos en el presente de los pueblos indígenas de Chile y Latinoamérica. Pero para hablar del presente, es ineludible viajar al pasado. La historia de los pueblos indígenas en el mundo es una de encuentros y desencuentros, ya desde los primeros viajes de Colón en el siglo XV, pasando por la fundación de la antropología clásica en el siglo XIX, a la actualidad, se puede identificar un tema recurrente: cómo el ser humano se relaciona con la diversidad cultural. Desde que era sinónimo de barbarie e inferioridad racial, a la aplicación de políticas asimilacionistas y de integración. Pero ¿cuál es el estado actual de esta relación? ¿Y a partir de qué interpretaciones y perspectivas la podemos analizar? Son algunas de las preguntas que buscamos responder con este video. El año 2000, el cientista social José Bengoa escribió su primera edición del libro La emergencia indígena en América Latina para explicar que durante las últimas décadas el silencio y olvido de los pueblos indígenas se transformó en voz y presente a medida que la modernidad se acercaba al continente. Así se fueron gestando movimientos sociales de reivindicación de la realidad indígena. Antes del siglo XXI, la realidad indígena parecía estar aislada de la realidad nacional, pero con el advenimiento de la modernidad se intensificaron las relaciones urbanas y rurales, este último espacio vital de los pueblos indígenas, y los contactos y comunicaciones internacionales para dar lugar a una realidad emergente. Aquí atenderemos en primer lugar a la mayor presencia política que han tenido los pueblos indígenas y los nuevos movimientos sociales. Y en segundo lugar, a los conflictos socioambientales que han sido un problema principal para ellos. Veamos algunos ejemplos. En Bolivia, el año 2009, se elabora una nueva constitución que marca un hito al plantear que el Estado boliviano es plurinacional. Esto permitió un avance progresivo de la presencia parlamentaria indígena en la política tradicional, pero a partir de procesos de instrumentalización política de los partidos políticos. En Ecuador se comienza a desarrollar el concepto de Sumak Kawasai, o buen vivir, como política de Estado, que discursivamente apela a la relación armónica entre el ser humano y la naturaleza. En el caso chileno, hasta el día de hoy, hay una subrepresentación de las minorías étnicas en las instancias de representación democrática, como también en la participación electoral. Los pueblos indígenas se han transformado en actores principales de la defensa del medio ambiente en un presente en el que las empresas de capitalismo extractivo avanzan en los territorios ancestrales. Estos conflictos tienen relación con el uso de la tierra y el agua por la minería, petroleras, represas y la agroindustria, la mayoría desarrolladas en territorios indígenas. A modo de ejemplo, de acuerdo al Atlas de Justicia Ambiental, se tiene un registro de 2.850 conflictos ambientales en todo el mundo, donde el 40% se relaciona con comunidades indígenas. En América Latina, según la misma fuente, del total de 620 conflictos registrados, en 345 hay participación indígena. ¿Cómo leemos e interpretamos este presente, en el que por un lado se ha avanzado en la incorporación de los pueblos indígenas a la institucionalidad política gracias a la emergencia de movimientos sociopolíticos, y por otro lado, persisten los conflictos socioambientales? Las transformaciones neoliberales de 1980 estuvieron acompañadas de la adopción de reformas nacionales e internacionales que los incluyeron como ciudadanos, pero limitándose a un reconocimiento formal de derechos y no tanto al logro de una autonomía y/o autodeterminación, que son sus demandas históricas. Así, se ha tendido a propiciar un desarrollo económico que se concreta en la superación de la pobreza y la inclusión de los grupos al sistema económico tradicional, sin mirar las trayectorias y formas de desarrollo particulares, es decir, en la capacidad de los propios pueblos para definir su futuro. En consideración de lo anterior, ¿cómo crees tú que podríamos avanzar hacia un futuro diferente en la relación entre pueblos indígenas y Estado? ¿Qué discusiones han emergido respecto a la participación de los pueblos indígenas en el proceso constituyente que se avecina en nuestro país? ¿Qué piensas y en qué evidencias te basas para pensar en un futuro diferente en el que se acojan sus demandas? Te invitamos a revisar los links de este video para profundizar. ¡Nos vemos!